Dios les bendiga, hermanas. Bienvenidas sean todas a este taller, a esta enseñanza que tenemos mucho tiempo de haber preparado. Desde el mes de marzo lo estamos contemplando, ¿verdad? Y pues sean todas bienvenidas. Es un taller para madres, es un taller pues para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Varias cosas que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Si bien no hay un manual como tal, que nosotros digamos, este es una escuela para madres, pero la palabra de Dios, que es el manual completo de vida, de ahí nosotros podemos extraer las enseñanzas para que nosotras aprendamos, hermanas, a ser madres. Sobre todo, este taller va enfocado para madres y pues también va enfocado para aquellas mamás que están pasando una crisis matrimonial y que por el momento pues no hay un varón en casa, no hay esa figura paterna o esa figura paterna pues se ha ido momentáneamente, sabemos, ¿verdad? Y que pues necesitamos enfocarnos y redoblar esfuerzos. Vamos a comenzar con una oración, hermanas. Les pido prendan su camarita, por favor. Es un gusto poder verlas a todas. Me da mucho gusto poder mirarlas por la pantalla. Es siempre un placer verlas, hermanas. Y bueno, vamos a comenzar con una oración para que sea Dios guiándonos en este taller, en este aprendizaje que tanto necesitamos, hermanas, y que tanto anhelamos, ¿verdad? Que anhelamos de parte de Dios. Vamos a comenzar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. Sabemos que esperamos bastante, Señor, para este taller, pero hoy por fin podemos estar aquí aprendiendo. Te suplicamos, Señor, que sea tu palabra guiándonos, educándonos, Señor, e instruyéndonos para poder, Señor, entender cuál es tu voluntad, Señor, y cuál es la guía que tú nos quieres dar para nuestros hijos, Señor. No importa la edad que tengan nuestros hijos, Señor, sabemos, Padre Celestial, la importancia que tú has dado, que tú nos has delegado en nuestras manos. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sean todas bienvenidas y les voy a hablar un poquito de por qué estamos impartiendo este taller como tal. ¿Qué instrucción tenemos, verdad? Para poder impartir un taller de esta magnitud, ¿verdad? Sabemos que debemos de tener conocimientos y pues yo les platico que de profesión soy trabajadora social, también tengo especialidad en psicología. Hoy yo les había dicho, ¿verdad? Eso lo tenemos pues por basura, desechado, pero bueno, la parte del área de trabajo social. En materia secular, sí he impartido cursos de escuela para padres aquí en México y pues bueno, alguna información yo tenía y quería compartirles. Sin embargo, cuando empecé a escudriñar a lo largo de esta crisis todo lo que Dios quiere, ¿verdad?, acerca de su palabra, me encontré que era más poderosa la palabra de Dios que lo que nosotros podamos tener de lo secular. Entonces, para mí fue una confrontación, hermanas, el poder tener toda esa información de escuela para padres en lo secular y poder venir a Cristo y poder encontrar otra manera de educar a los hijos. Entonces, en ese nuevo descubrimiento, en ese nuevo incorporación de conocimientos, pues bueno, fue que fui armando un taller para madres, que en ese momento era como para mí, pero que hoy se les comparte a ustedes. Leí 3 libros de escuela para padres cristianos, donde confronté toda esta palabra, y hoy pues hice una compilación para que todas ustedes y yo podamos avanzar. Es la segunda vez que comparto este taller.
La primera vez fue de manera presencial y no se grabó a nivel en la palabra de Dios, ¿verdad? En lo secular, bueno, sí daba estos talleres de manera continua, pero ahorita en la palabra de Dios solamente lo he impartido una vez y no fue grabado. Y bueno, esta segunda vez que ya se lleva a nivel virtual, ¿verdad? Y espero que sea de mucha edificación para todos ustedes y que sea sobre todo la palabra de Dios hablándonos, el conocimiento de Dios hablándonos. Si bien nosotros entendemos que escuela para padres no hay como tal, nosotros quisiéramos que al iniciar, al tener un hijo, viniera ya con un manual, ¿verdad? Viniera con instrucciones, pero no es así. Pero hoy estamos aquí, hermanas, para poder descubrir todas esas instrucciones que vienen del creador de nuestra vida, de nuestro Padre Celestial. Y bueno, yo les quiero compartir una presentación para que podamos ir escudriñando la palabra de Dios. Permítanme un momento. Bueno, ahí está la presentación, hermanas, y al finalizar van a poder externar sus dudas, ¿ok? Y en esta primera enseñanza vamos a ver específicamente educar a los hijos a la manera de Dios. Y vamos a ver varios temas muy brevemente, pero estos temas los vamos a ver posteriormente en una sesión, específicamente cada tema. El día de hoy les estoy presentando, pues, a manera general, lo que la palabra de Dios dice y la introducción de los temas que vamos a ver en estos talleres. Inicialmente, hermanas, los talleres los había hecho para 12 sesiones. Sin embargo, estos pueden ser modificados. Por ejemplo, para la serie de Esposa de Alto Valor para Dios, inicialmente eran 8 enseñanzas y al finalizar se llevaron a cabo 12 enseñanzas. Entonces, también aquí de 12 pueden ser más o pueden ser menos, ¿verdad? Entonces ya mejor no les doy como un número específico. Sin embargo, pues bueno, esos son el número de sesiones que vamos a ver. También quiero recordarles que para estas sesiones de Escuela para Padres se dio como base bíblica un estudio realizado por el pastor Sugel Michelén. Entonces, es importante que lo vean. Hermanas, si no lo han visto, por favor, tienen que ir a la palabra, tienen que ir a ver esos estudios, escudriñar, apuntar lo que dice este pastor acerca de moldear el carácter de los hijos, porque es el sustento bíblico para que nosotros podamos entender lo que a continuación vamos a ver para los talleres siguientes. ¿Ok? Bueno, entonces el tema de hoy es educar a los hijos a la manera de Dios. Y bueno, vamos a iniciar, hermanas, con lo que son los estilos de crianza. Y vamos a ver primeramente qué dice el mundo, qué dice la psicología, y luego con ello nos vamos a ir para ver qué dice la palabra de Dios acerca de la crianza. Entonces vamos a empezar con lo que es un estilo de crianza. Y el doctor John Gottman define los estilos de crianza, hermanas, como la manera que tienen los progenitores, los padres, de reaccionar y responder a las emociones de los niños y niñas. Los estilos de crianza se ejecutan a partir de los criterios propios que tiene cada familia y poseen elementos determinantes basados en las actitudes y formas en que los padres tienen concepción del mundo y la educación. Es decir, que el estilo de crianza, hermanas, es el estilo de educar a los hijos. Y nosotras, hermanas, aunque no estábamos enteradas que existían los estilos de crianza, todas ejercemos un estilo de crianza cuando nos hacemos padres, ¿verdad? Todas. Ahorita si nos pusiéramos, de hecho ahorita que vamos a ver,
los estilos de crianza, vamos a ver que tenemos una manera muy particular de educar a nuestros hijos, pero estas maneras tienen formas que de alguna manera impactan, o más bien sí tienen la manera de impactar a nuestros hijos de manera negativa y de manera positiva. Sin embargo, no es la manera en la que Dios quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Pero vamos a ver, hermanas, cuáles son esas maneras que se han clasificado de educar a nuestros hijos. Y bueno, el primer estilo de crianza que vamos a ver, hermanas, es el autoritario. Y este estilo de crianza autoritario se caracteriza por padres que establecen reglas muy estrictas y esperan obediencia incondicional. Hay poco espacio para la discusión, no hay tanta flexibilidad y es un estilo que suele priorizar el control y la autoridad, utilizando a menudo el castigo como herramienta disciplinaria, inclusive el castigo físico como herramienta disciplinaria. En este estilo de crianza, los hijos no opinan, no tienen tanta opinión acerca. Y bueno, una de las consecuencias de tener padres o de ser madres autoritarias, pues bueno, es que se genera poca confianza, mucha inseguridad en los hijos. Los hijos crecen inseguros y al ser un estilo de crianza tan rígido, va a dar como resultado en la vida adulta de un niño que crezca con ansiedad, que crezca con depresión, porque nunca logra satisfacer los estándares que los padres imponen, ¿ok? Ese es el estilo autoritario. Ahora, el estilo negligente es un estilo de crianza que se caracteriza por la falta de interés y atención de los padres hacia las necesidades de sus hijos, tanto emocionales como físicas. Los padres negligentes no se involucran activamente en la vida de sus hijos, no establecen límites ni ofrecen apoyo o supervisión. Este estilo puede tener consecuencias negativas en el desarrollo completo del niño. Es decir, son padres desinteresados y la negligencia puede ser presente o ausente. Un padre negligente puede ser cuando se va de casa, por ejemplo, cuando no está bajo el mismo techo, y entonces por eso no se entera de lo que está sucediendo. Y cuando viene, no se involucra en esa situación, sino que deja pasar las cosas. También este estilo puede ser una persona que vive bajo el mismo techo, pero no se involucra. Un ejemplo podría ser las madres trabajadoras que realmente dan algunas cosas, proveen económicamente, pero no se involucran en las necesidades emocionales ni físicas de sus hijos. Entonces, no están involucrados, inclusive la consecuencia de una crianza negligente se puede ver cuando hay hijos que a temprana edad hay drogadicción. Sin embargo, los padres dicen, es que yo he vivido con él, no sé en qué momento se drogaba, ¿no? Y el niño puede decir, bueno, pues es que prácticamente me estaba yo drogando en casa y nunca salí de casa, yo estuve aquí, pero el papá y la mamá ni siquiera se enteraban. O sea, había problemas también cuando a las niñas les da bulimia, anorexia, muchas veces los papás no se dan cuenta que se está pasando por una situación de esta magnitud y sin embargo viven bajo el mismo techo. Entonces, este es un tipo de padre negligente. Otro estilo de papá de crianza es el permisivo. Y este estilo de crianza, hermanas, se caracteriza por una baja exigencia y control por parte de los padres, quienes suelen ser muy receptivos y cariñosos, pero con poca imposición de límites o normas. Los niños bajo este estilo tienen mucha libertad de acción y decisión y a menudo no hay consecuencias claras para sus actos. Este estilo lo vemos hoy muy presente porque un niño puede estar jugando, puede estar brincando, puede correr peligro su vida
sin embargo, los papás no dicen nada. Y si dicen algo, solamente dicen, ay, cuidado, ay, Javiercito, cuidado, te vas a caer. Y entonces, hasta que el niño se cae, pues ya así de, ay, pues ya, pero no le hacemos ver a ese niño que necesita reglas en ciertos lugares y qué reglas necesita en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces no se establecen reglas, no se establecen límites, no hay castigos. Entonces los niños crecen sin normas, crecen sin respetar a los demás, no conocen ese respeto entre lo que es no conocen el respeto a las demás personas ni el límite que deben de cruzar que no deben cruzar, perdón, con las demás personas. O sea, no ven esa relación porque nunca hubo esos límites correctos, ¿ok? Y bueno, hay otro tipo de estilo, que es el estilo democrático y se caracteriza por la combinación de límites claros y apoyo emocional. En este estilo, los padres adoptan un estilo de escuchar a los hijos y fomentar el diálogo y la participación en las decisiones, pero también establecen normas y expectativas razonables. Este estilo busca equilibrar las necesidades de los niños con las necesidades de establecer límites saludables, promoviendo así la autonomía y el desarrollo emocional y social positivo de los hijos. Sin embargo, aunque pareciera en el mundo actual, este estilo de crianza es el más aceptado y el que se recomienda, la palabra de Dios no nos habla del estilo democrático como una verdad absoluta en la palabra de Dios. Y muchas de nosotras podemos decir, ¿cómo crees si toda la vida hemos luchado porque los padres tengan un estilo democrático? ¿Por qué no? Porque en este estilo democrático se le da libertad al hijo. El hijo puede tomar decisiones. Y vamos a ver más adelante, cuando establecemos límites, que no todo lo que nuestros hijos quieran es algo que se les va a poder dar. Es algo que nosotros tengamos que estar de acuerdo. Entonces, por ese motivo, no nos vamos a moldar a este tipo de crianza, aunque pareciera que sería la más ideal. No nos podemos adaptar. A las otras anteriores, pues mucho menos, ¿verdad? Porque vimos que el hecho de criar a los hijos de esta manera puede ser fatal. Entonces, bueno, y este estilo, pues tampoco es que lo vamos a adoptar al 100%. Bueno, hay otro estilo de crianza que se le llama ambivalente. ¿Por qué? Porque este estilo de crianza es en el que los cuidadores muestran respuestas inconsistentes e impredecibles hacia las necesidades del niño. Es decir, que combinan muestras de afecto, pero también muestras de rechazo, muestras de indiferencia, y entonces es una mezcla de todos los anteriores. Es decir, que si la mamá está enojada, va a ejercer el estilo autoritario, que si está contenta, va a adoptar el estilo permisivo, que si está medio de buenas, pues va a ser democrática. Y si está ocupada, pues va a ser total negligente. Y entonces esto lleva a los niños a una gran confusión. Esto puede llevar al niño a desarrollar un apego inseguro, específicamente un apego ansioso ambivalente, donde siente ansiedad por la disponibilidad de sus cuidadores y busca constantemente su atención. Entonces, este estilo ambivalente es un caos. Yo lo relaciono mucho en este proceso de crisis matrimonial, cuando una mujer está en una crisis matrimonial y sus estados de ánimo fluctúan de un lado a otro, que van de un lado a otro, pero al extremo, va a ejercer esta ambivalencia. Al tener la mamá crisis emocional, pues obviamente va a actuar de diversas maneras. Y entonces va a actuar muy rígida, muy contenta, muy feliz, de repente muy ausente, que no quiere que nadie le hable. Y entonces va a ser un peligro. Sin embargo, hermanas, en esta crisis matrimonial que enfrentamos, muchas de nosotros estuvimos
Inclusive me atrevo a decir que muchas estamos en este estilo de crianza, en total ambivalencia, perjudicando gravemente a nuestros hijos, producto de nuestras emociones. Bueno, continuamos con algo muy conocido que ahora se llama crianza respetuosa. Y esta crianza respetuosa, hermanas, hoy en día se basa en la idea de tratar a los niños, como les puse ahí, a la niñez como seres humanos con sus propias necesidades y sentimientos y derechos. Entonces, se supone que esta crianza respetuosa promueve el desarrollo de los niños. Sin embargo, hermanos, esta crianza respetuosa nos deja ver que si el niño quiere optar por ahora las bien llamadas su identidad de género, lo va a poder decidir. Si ella se percibe, es una niña y ella se percibe niño, se le va a respetar. Si ella se percibe una cosa, se le va a respetar. Si ella no quiere estudiar, se le va a respetar. Si ella quiere gritarle al mundo, maltratar al mundo, se le va a respetar, porque se trata de una crianza respetuosa. Y a ese extremo se ha llegado hoy en día. Y entonces esta crianza respetuosa a mí me suena más como una crianza permisiva, total permisiva. Pero bueno, ahora le cambiaron el nombre a crianza respetuosa, porque antes se decía que la crianza permisiva no era para nada funcional, que trae graves consecuencias, pero nada más le maquillaron el nombre y le pusieron, no, ahora necesitamos una crianza respetuosa, pero no es otra cosa que la crianza permisiva, ¿ok? Donde no hay límites, donde el niño va a crecer como la hierba, donde el niño va a crecer criado, prácticamente pareciera que no hay diferencia entre criar un perrito o un niñito, prácticamente es la misma crianza, tener un niñito a tener un perrito. Prácticamente esto nos dejan ver cuando nosotros estudiamos lo que promueve y el resultado de una crianza respetuosa. Esto visto, por supuesto, desde la palabra de Dios. Yo sé que aquí muchas hermanas y sobre todo psicólogas van a pegar de gritos, pero realmente nosotros vamos a pasar, hermanas, a educar a nuestros hijos a la manera de Dios, porque eso es lo que acabamos de ver, esos son los estilos de crianza que dice el mundo, y que nosotras, hermanas, estábamos amoldadas a ese mundo. Sin embargo, hoy nosotras decidimos soltar esos estilos de crianza, poder reflexionar en ese estilo de crianza que teníamos, pedirle perdón a Dios y decirle que me guíe al mejor estilo de crianza a la manera de nuestro Dios. Y bueno, nosotros vamos a ver qué consecuencias trae, hermanas, el que yo como mujer me amolde a este mundo y diga, oh, yo voy a educar a mis hijos de una manera democrática, de una manera permisiva, voy a ser autoritaria, voy a tener una crianza respetuosa. Dice la Escritura en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanas, nosotros entendemos que el mensaje central es no adaptarse a las normas, a los valores del mundo actual, sino que vamos a transformarnos internamente a través de la renovación de nuestra mente para que podamos discernir y seguir la voluntad de Dios. Y aunque un estilo de crianza parezca muy bueno, yo recordar que no todo lo que brilla es oro, y menos cuando nuestros ojos son abiertos por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, la Escritura nos habla de las huecas sutilezas. Y esto se refiere, hermanas, a que nosotros no nos vamos a dejar penetrar por las enseñanzas engañosas y sin valor que a menudo están basadas en tradiciones humanas y no en la verdad de Cristo, como menciona Colosenses 2:8. Estas enseñanzas pueden sonar muy profundas, por ejemplo, cuando tomamos una escuela para padres en lo secular, puede resultar lo más edificante. Sin embargo, hermanas, carecen de toda sustancia que
carecen de toda la palabra de Dios, de la esencia de la palabra de Dios. Y entonces esto nos puede llevar a la confusión y a vivir en el error. Entonces, hermanas, por eso es que nosotras tenemos que dejar que Cristo abra nuestros ojos para no ser engañadas y decir, es que yo veo que los valores, aunque son del mundo, son excelentes. Pero, hermanas, nosotras no debemos permitir que eso que tiene tanta persuasión nos desvíe, porque justamente Satanás quiere confundirnos. Satanás es el más interesado en que nosotros digamos esto es lo correcto y tenernos en el error. Por eso, hermanas, nosotras hoy venimos directamente a la palabra de Dios para no ser confundidas, porque en las manos de nosotras, hermanas, están vidas, están eternidades. Dios ha puesto en nuestras manos algo tan precioso y no podemos cruzarnos de brazos, ser negligentes y ser desinteresadas, ser necias y no acudir al manual de vida, ¿verdad, hermanas? Bueno, entonces, educar a los hijos a la manera de Dios implica, hermanas, criarlos con amor, con disciplina, enseñándoles principios bíblicos, fomentando su relación con Dios. Esto incluye que nosotras podamos ser, hermanas, un ejemplo vivo de fe, hablarles de Dios, pero con nuestra conducta, involucrarlos en actividades, pues bien, si no bien como religiosas de Dios, enseñarles a amar al prójimo. Además, es importante comprender la paciencia tanto en la crianza como en la enseñanza de los valores divinos, no de los valores seculares, de los valores divinos. Y bueno, un modelo de crianza basado en la palabra de Dios implica, hermanas, criar a los hijos siguiendo principios y enseñanzas bíblicas, enfocándonos en el amor incondicional, la disciplina, la enseñanza, el ejemplo de vida. Esto es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, tanto para nosotras como madres, como para los hijos, donde la fe, la oración y la dependencia a Dios son fundamentales. Si muchas de ustedes tienen hijos ya adolescentes grandes, pues obviamente, primeramente nosotras vamos a entrar en una vida de fe, de oración, de dependencia a Dios. Y después, aquí en estas enseñanzas, más adelante vamos a ver que sí se puede que nuestros hijos vengan a involucrarse a este estilo de vida. Y bueno, Dios en el principio, Dios creó a la familia y su diseño era que un hombre y una mujer se casaran de por vida y criaran hijos que conozcan y honren a Dios, como lo podemos ver en Marcos 10:9 y Malaquías 2:15, que Dios está a favor de la familia. Dios nos deja ver que también nosotros somos adoptados hijos suyos y la adopción también es una idea de Dios. Y entonces Él, nuestro Padre Celestial, es un ejemplo del mejor Padre y que Él nos ha adoptado como hijos suyos y hoy nos trata como hijos suyos. Entonces, ser hijos de Dios es un don de Dios y Él se preocupa, hermanas, por la forma en la que nosotras vamos a ser disciplinadas primeramente, pero que también nuestra forma va a permanecer o se va va a seguir con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces Dios sabe que al educarnos, al instruirnos a nosotros, a través de nosotras, nuestros hijos van a ser educados, van a ser llevados a la verdad. Entonces Dios tiene un plan perfecto, hermanas, como familia. Y hoy, hermana, Dios te ha elegido para que vengas a formar parte del plan de Dios cuando Dios creó a la familia. Cuando Dios formó a la familia, pensó en nosotras y pensó que aunque muchas de nosotras llegamos a la crisis, Dios dijo, yo estoy pensando en la reconstrucción de toda la familia. Bueno, y vamos a leer ahorita, ya que vimos que el plan de Dios es hermoso, en Deuteronomio 6, del versículo 6 al 7, la palabra de Dios nos muestra parte del diseño de la educación que Dios quiere para nosotros. Y vamos a leer esta escritura
que es fundamental porque es una base bíblica de lo que un padre debe hacer con sus hijos. Era lo que se les dijo, hermanas, a los padres para sus hijos en el pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Y dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Amén, palabra de Dios. Entonces, Deuteronomio nos deja ver que la palabra de Dios es algo que nosotras como mamás tenemos que repetir. Pero más adelante vamos a ver que no solo se tratan de palabras, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que nosotros vamos a repetir las palabras a nuestros hijos, estas palabras que Dios nos manda hoy. Y bueno, vamos a ver un poquito la educación a la manera de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, vemos en la palabra de Dios que Jehová exhorta a los padres para replicar los dos mandamientos principales a sus hijos, que son amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo, que es justo lo que nosotras tenemos que replicar. Que yo, cuando analizaba mi vida, yo decía, pues justamente no lo he hecho, ¿verdad? Al criticar a la gente, al ver cómo nos ponemos en guerra, ¿no? Cómo nos poníamos en guerra su padre y yo, al criticar a la mujer extraña, al odiar a la mujer extraña. Todas esas cosas pues no eran parte del diseño de Dios, donde nos manda a honrar y amar a Dios, ni amar al prójimo, ¿verdad? Pero bueno, en la palabra de Dios nos continúa diciendo la palabra de Dios que nos guía a la exhortación de la obediencia. Entonces dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Amén, palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos dice que Jehová les está diciendo que deben educar a sus hijos lejos de la idolatría, de toda idolatría. Sabemos que idolatría es posicionar algo en primer lugar y no a Dios. Entonces,
Dice la Escritura, Jehová es celoso, y muchas de nosotros enseñamos a nuestros hijos a tener prioridades, ¿verdad? No le enseñamos que Dios era el centro de nuestra vida, de su vida. Y ahora, cuando los hijos han crecido, pues nos vemos en graves problemas porque tienen por ídolo cosas que los dañan, como la droga, el alcohol, los videojuegos, el andar con muchas mujeres, etcétera, etcétera. Vemos que son vidas que nosotros no queríamos para nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces nos quedamos pensando, ¿pero qué hice mal? Y entonces venimos a la palabra y nos dimos cuenta que nosotras no enseñamos a nuestros hijos a voltearse a ellos de todo corazón. Pero si tú eres una mamá joven que hoy tiene hijos pequeños, déjame decirte que hay toda esperanza. Pero déjame decirte que si tienes hijos adolescentes, jóvenes o adultos, también hay esperanza, porque tenemos un Dios misericordioso y que a pesar de que no hicimos las cosas bien y hoy estamos enfrentando situaciones difíciles con los hijos, déjame decirte que estamos a tiempo. Mientras haya vida, Dios dice que hay esperanza. Solamente tenemos que redireccionar nuestra vida, como dice este título que te estoy mostrando. Vivir enfocadas a la obediencia. Y aquí está un tema central, un punto central. ¿A dónde vamos a dirigir ahora nuestros esfuerzos? Dice la Escritura que a poner a Dios en todo como primero, como lo enseña esta palabra. Y bueno, aquí nos sigue hablando de la Escritura y ya veíamos el punto central, ¿verdad? Que pongamos a Dios, hermanas, como todo y lo único. No vamos a tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. Dioses ajenos, llámese esposo, llámese trabajo, llámese deporte, llámese hobby. No va a haber nada más importante que Dios. Si tú crees que tener un hobby y yo el decirte, no, es que tenemos que redireccionarnos. Tú me puedes decir, no, es que eres una exagerada. Yo te puedo decir que cuando yo exageré en poner a Dios en primer lugar, fue porque ya había visto que yo tenía todo en primer lugar. Esposo, trabajo, dinero. Y cuando me di cuenta que eso no me llevó sino a la destrucción de mi matrimonio y mis hijos, pero el ver la palabra de Dios y saber que tenemos que redireccionar para poner la mirada en lo verdaderamente eterno, en lo único que es duradero, que es Dios, en lo único que debe estar el objeto de nuestra alabanza y adoración, en ese momento la vida me dio un cambio. Pasé de la crisis a una vida con bendición. Y no solo fue para mí, sino que esa bendición alcanzó a mis hijos, como dice la palabra de Dios, al obedecer la palabra de Dios y al poner a Dios con todo mi corazón, dejar todo hobby, dejar toda situación vana, la vida en verdad tuvo un giro impresionante. Si tú dices que soy exagerada y quieres seguir viviendo una vida como la has venido viviendo, pero esa vida no te ha traído paz, bueno, cada quien tiene la decisión de vivir ese rumbo, pero yo hoy te invito a que en verdad pongas a Dios en primer lugar, porque tu vida puede dar un giro inesperado, un giro que en verdad no sabías que existía. Y bueno, vamos a pasar entonces al modelo de crianza conforme a la palabra de Dios. Y quiero, hermana, ahorita que te centres en esta lámina, ya que esta lámina contiene los temas que vamos a ver uno a uno en estas enseñanzas, porque nosotros tenemos que ver 6 puntos que son 6 instrucciones, bueno, no son 6 instrucciones, son 6 características en los cuales vamos a guiar a nuestros hijos. La crianza tiene que ver con estos 6 puntos. Primero, nosotras tenemos que saber que nosotros estamos aquí para educar a nuestros hijos. Cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos, en ese momento
nos hicimos responsable de su vida, no sabíamos cuánto teníamos que hacer por un hijo, a veces pensamos que solamente los tenemos que mandar a la escuela y darles dinero, ¿verdad? Pero no, hermanas, mira, nosotros tenemos que educar, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre estos palabras que parecen iguales, pero no son iguales. Nosotras como mamás entonces tenemos que educar, enseñar, instruir, disciplinar, amar, proveer cuidados y provisión. Esas son las 6 cosas que nosotros debemos hacer para los hijos. Eso entre otras cosas. Sin embargo, hoy nosotras vamos a empezar un caminar para ver estos rubros a la manera de Dios. Porque yo te aseguro que todas estas cosas, estas 6 características, estos 6 puntos, tú los has hecho, pero muchas de nosotras no lo hemos hecho a la manera de Dios. Y hoy te voy a dar una breve explicación de cada uno, pero más adelante vamos a ver detenidamente cómo vamos a educar. Va a haber una clase de la enseñanza, va a haber una clase de la instrucción, vamos a ver una clase de la disciplina, vamos a ver una clase del amor y una clase de la provisión, de cuidados y provisión. Entonces, esos son los temas que vamos a ver, entre otros. Estos solamente son parte del modelo de crianza conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué es educar. Entonces, educar es un proceso integral que busca el desarrollo de todas las facultades del individuo, incluyendo lo intelectual, lo moral, lo emocional y lo social. Es decir, que el educar es moldear el carácter de los hijos en general. Dice la Escritura en Salmo 127, del 3 al 4. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, nosotras vemos que educar tiene que ver con guiar a nuestros hijos en todos los aspectos de su vida. Es decir, que la educación es lo más general, porque aquí vamos a guiar todos los días de su vida, ¿ok? Es la parte que fortalece el carácter de los hijos. Entonces, el educar nos permite moldear a los hijos, ¿ok? Enseñar, por otro lado, significa hacer que alguien aprenda algo, ya sea a través de la demostración o experiencia, y enseñarle a nuestros hijos tiene que ver con los quehaceres cotidianos. En Proverbios 31, 26 dice la Escritura: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. En otras versiones dice la Escritura: cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Y enseñar tiene que ver con esos quehaceres cotidianos que los niños deben aprender día con día. Como por ejemplo, cuando les enseñamos a comer, a ir al baño, cuando les enseñamos a peinarse, cuando les enseñamos a vestirse, a tomar decisiones. Eso tiene que ver con la enseñanza que nosotros vamos a dar. El instruir. La instrucción se enfoca principalmente en la transmisión de conocimientos y habilidades específicas. En este caso, la instrucción que nosotros vamos a dar tiene que ver con la palabra de Dios. La instrucción también tiene que ver cuando nosotros les fomentamos algún arte o algún oficio en nuestra casa. Esto es la palabra instruir en alguna disciplina específica, pero nosotras únicamente nos vamos a centrar en cómo vamos a instruir a nuestros hijos en cuanto a la palabra de Dios. Ya te dije, no te importa si tu hijo es un bebé o si tu hijo es un adolescente que ya está en rebeldía o si tu hijo es un adulto joven entre 18 y 26 años, no importa. Todavía nosotras como mamás vamos a poder instruir a nuestros hijos. Y bueno, inicialmente estas enseñanzas iban a ser por edades, sin embargo, no es posible, pero bueno, de todos modos vamos a abarcar esta parte de la instrucción que nos va a servir a todas, que todas vamos a obtener sabiduría, no importa la edad que tengan nuestros hijos.
Bueno, posteriormente la disciplina. Y la disciplina es corregir cuando han hecho algo indebido. Y entonces dice la Escritura: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y hoy entendemos, hermanas, que nuestros hijos son lo más maravilloso que tenemos. Dice la Escritura: herencia de Jehová son los hijos. Y por ese motivo, hermanas, nuestros hijos, que son tan amados tesoros de nosotros, son la herencia que Dios nos ha dejado. Entendemos que los vamos a disciplinar, los vamos a corregir porque los amamos. Si fuéramos madres negligentes, como veíamos, pues ni nos va a importar, ¿verdad? Hay muchas mamás que saben que tienen que corregir, pero pues lo postergan. Pero no nosotras, que hoy hemos decidido obtener sabiduría, que hemos decidido el camino de la sabiduría. Vamos a aprender aquí cómo disciplinar a la manera de Dios. Y bueno, otra función que los padres tienen con los hijos es el de amar. Y nosotros aquí vamos a aprender lo que es amar. El mundo nos ha enseñado una cosa totalmente distorsionada, lo que es el amor. Si nosotros nos vamos al mundo, del mundo vamos a aprender el amor, una cosa rara, una cosa que no es amor. Pero en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, vamos a ver que el amor hacia nuestros hijos va a ser algo muy diferente y una enseñanza muy especial de Dios para nosotras y de nosotras a nuestros hijos. Bueno, y luego el proveer cuidados y provisión. Y entonces vemos, hermanas, que nosotras estamos obligadas, y hasta qué edad estamos obligadas a proveer cuidados y provisión. Y en esta clase, hermanas, yo me quedé sorprendida porque la palabra de Dios nos enseña tanta sabiduría para poder proveer desde que mi hijo es un bebé hasta que mis hijos son adultos, y muchas de nosotras seguimos dándoles provisión. Pero aquí vamos a ver hasta cuándo voy a dar provisión, qué es provisión, qué es abuso, qué no es provisión, qué tenemos por provisión, y que realmente el mundo nos ha dicho esto es provisión, pero que realmente no es provisión. Entonces yo me quedé impactada con esta enseñanza que más adelante vamos a ver. Espero que todas estén para esa clase de proveer cuidados y provisión por diversas etapas, ¿verdad? Y porque es parte de las funciones que tenemos como padres. Y bueno, hermanas, vamos a pasar entonces a un punto muy importante. También vamos a ver aquí que nosotras vamos a modelar con el ejemplo. Es decir, nosotras aquí, hermanas, nos vamos a hacer modelos. Y nos vamos a hacer unas modelos porque la palabra modelar se refiere a la práctica de demostrar el comportamiento deseado en lugar de simplemente decirlo. Entonces, esta es una forma efectiva de aprendizaje, especialmente para los niños, pero que también tiene impacto con nuestros hijos adolescentes y jóvenes. Y bueno, donde observan e imitan las acciones de figuras de autoridad o modelos a seguir. Este enfoque se aplica en diversos contextos, desde la educación, el liderazgo, hasta la crianza y el desarrollo personal, donde la coherencia entre lo que se dice y lo que hacemos, hermanas, es fundamental. Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de modelar. Yo aquí quiero decirte que nosotros tenemos un Padre Celestial, y nosotras en estos talleres vamos a tomar como ejemplo al mejor Padre que puede existir, que es nuestro Padre Celestial. Y nosotras vamos a copiar su ejemplo porque Jesús nos vino a modelar el ejemplo de un padre. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos modela un Padre Celestial que no podremos imaginar, que tendríamos que conocerlo más y más para entender cómo Él funge como Padre excelente para nosotros. No tenemos idea de ese Padre, pero nosotras hoy vamos a empezar un camino para conocer a ese Padre Celestial, y luego que conozco a mi Padre Celestial, luego que veo ese modelo de Padre, pueda yo replicarlo y ser ese modelo de mujer, madre,
para mis hijos. Y esto es impresionante, porque cuando nosotros hacemos ese modelado para nuestros hijos, es impresionante el impacto que como madres tenemos. Yo por años pasé muchas situaciones con mis hijos, pero cuando entendí que yo tenía que modelar con el ejemplo, grandes cosas pasaron. Y no te digo que hoy soy una gran modelo para mis hijos, no. Del 1 al 100 creo que llevo un punto, y me faltan 99 para poder ser una modelo. Sin embargo, con ese punto que he hecho, he visto realmente cambios. Ahora imagínate si todas nos esforzamos en llegar del 1 al 100 para hacer ese modelo, esforzarnos para hacer esas modelos hermosas para nuestros hijos, grandes cosas vamos a ver. Entonces, aquí vamos a aprender cómo vamos a modelar con el ejemplo, hermanas. Esta clase también, cuando la he estado haciendo, me ha dejado impactada. A pesar de que ya la tenía hecha, esto me ha dejado impactada y me ha llenado de gozo y esperanza para poder compartirte. Y bueno, ahora vamos a pasar a un punto que vamos a ver el día de hoy. Muy rápido voy a tratar de decirte que estas enseñanzas van dirigidas tanto a madres que sí viven con sus esposos, pero también a mamás que hemos entrado a una crisis matrimonial y que el esposo ha tenido que salir de casa, que el papá, los papitos ahorita no están presentes y que de ninguna manera los queremos forzar a estar, pero vamos a ver que nosotras podemos ser una madre excelente con el apoyo de Dios sin la figura paterna. A diferencia de lo que dice el mundo, sí hay un impacto efectivamente cuando el papá no está, cuando la mamá está ausente, grandes cosas pasan en el desarrollo de los niños. Sin embargo, hoy vamos a ver una historia, hermanas, que nos va a dejar con la boca abierta y saber que nosotras de hoy en adelante no tenemos que, en México decimos, mendigar cuando estamos queriendo a fuerzas que el papá se haga presente. Hoy vamos a soltar a los papás porque no necesitamos mendigar nada de ellos, porque tenemos el apoyo de un Dios celestial, de un Dios que no podemos comprender el poder y su amor para con nosotros. Entonces, hermanas, hoy esto te lo quiero compartir. Hoy terminamos con esta enseñanza que nosotras podemos con el apoyo de Dios sin la figura paterna. Y hoy todas estamos comprometidas. Si es que tu esposo, tu esposito, el papá de tus hijos no está en casa, no importa, hoy lo sueltas, hoy agradeces por ese papá de tus hijos que estuvo contigo y que gracias a ello, gracias a que un día hubo mucho amor, hoy no está presente, ¿verdad? Pero que como producto hay bellos hijos. Nosotros entendemos que podemos sin la figura paterna, sin soberbias, sin ser engreídas, pero porque hoy comprendemos que tenemos el poder de Dios con nosotras. Y vamos a ver, hermanas, esta historia que a mí me dejó impactada, porque es la historia de Agar e Ismael, ¿no? Y esta imagen yo creo que es, a lo mejor aquí no se ve tan fuerte, ¿verdad? No encontré una imagen más fuerte, pero es una imagen desoladora donde una mamá va a dejar morir a un hijo. Yo creo que eso tan solo nos quiebra la garganta, nos rompe el corazón, porque es la historia de una mamá que, al igual que nosotras, alguna vez sintió el rechazo no solo hacia ella, sino hacia su pequeño. Y bueno, ahí vemos ahí a Ismael, como lo ilustra la palabra de Dios. Y vamos a ver esta historia rápidamente de Agar e Ismael en Génesis 16 del 1 al 4 y vemos el contexto. Vemos que Sara no podía tener hijos y entonces le da a su sierva, a su esposo Abraham. Y en ese momento, como ella era estéril, le dice que se llegue a su sierva y que ella conciba ese hijo que ella no había tenido. Y entonces él se llega a Agar, la cual concibe, y cuando vio que había concebido, entonces esta mujer Agar mira con desprecio a Sara. Y entonces ahí empieza toda una rivalidad, toda una vida de amargura, porque esta historia
pues se desarrolla a lo largo de años. Podemos ver que son años los que donde inició con a lo mejor con decir, se va a cumplir la promesa de Dios en mi vida, pero se despierta una serie de amargura en estas dos mujeres. Y bueno, luego de esa situación tan fuerte en donde Agar ya tiene un hijo, y este hijo no es el hijo de la promesa, porque posteriormente llega el verdadero hijo de la promesa, y entonces ahí entran en rivalidad. Ya Agar ya no era necesaria, ya su hijo ya no era necesario, ya solamente era un problema para Sara. Sara se llena de amargura, y hasta en la palabra de Dios vemos que hasta la risa de Ismael le causa malestar. Yo no te puedo decir si la risa de Ismael era con mala intención. Dice la palabra de Dios que Sara vio que Ismael se burló. O sea, nos habla de la percepción, de la posible percepción de Sara. O sea, nos habla que la risita de Ismael le causaba malestar. Y entonces ella no solamente apela a su esposo, sino que apela a un Dios poderoso. Sara apela a un Dios poderoso, porque vemos que la respuesta para Sara viene de parte de Dios, y entonces se le pide a Abraham que las deseche, que las eche de la casa. Y entonces esta historia nos enseña que el padre de multitudes, Abraham, que ahora ya no era Abraham, ya era Abraham, nos deja ver que aún un hombre de Dios recto, que está denominado como un hombre de fe, como uno de los mejores hombres, como un amigo de Dios. Es decir, hablamos de un hombre intachable, que podríamos decir es el mejor hombre que nosotros pudiéramos catalogar, dentro de los mejores hombres que pudiéramos catalogar. Pues este mismo hombre terrenal es un hombre que para un hijo no puede pensar lo mismo que él, porque fue desechado por su propio padre. Ismael entonces entiende que tiene el mejor padre que pudo haber tenido, pero aún con todo eso es desechado. Y entonces dice la escritura: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y entonces esta historia pues nos puede romper el corazón, por lo menos a mí sí, el que un hombre despida a su hijo y le diga: adiós, bye. No va a haber más provisión, no me voy a hacer más cargo de ti. Entonces vemos que un padre terrenal nos puede fallar aún siendo el mejor hombre. Pero vemos en la escritura esta parte que sigue de la historia, y dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó
el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Ahorita vamos a regresar a esta parte. Y aquí quiero que veamos esta parte, por favor. Dice Agar e Ismael nuevamente y dice, y Dios estaba con el muchacho. Y yo creo que se nos quiebra la voz de decir, un padre te puede desechar, pero no Dios. Y dice la escritura, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó de la tierra de Egipto. Y entonces vemos que Dios estuvo con el muchacho, con ese muchacho que un día fue despreciado, hoy Dios lo tomaba. Y así nosotras, hermanas, nosotras debemos entender que un padre nada más va a querer dar pan para despedirnos, pero realmente quien es la fuente de agua viva y de donde vino la fuente siempre fue de Dios. En esta parte vemos que cuando el agua del papá ya no estuvo, del padre terrenal ya no estuvo, entonces vino la fuente de el Dios celestial. Y mira, hay una parte que enseñan los estudiosos de la Biblia y esta parte, hermanas, nos dice, nos habla, dice, y Dios estaba con el muchacho. Es decir, que Dios fue su padre. Y luego dice, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Esta historia nos deja ver, su mamá era una sierva, su mamá no sabía de arcos. Como la historia dice que Ismael pudo aprender. Y los estudiosos dicen que fue Dios mismo quien le enseñó a este muchacho. Imagínate si Dios está con un hombre desechado, ¿cuánto más no va a estar con nuestros hijos que un día sentimos que fueron desechados, inclusive reemplazados por otros hijos que ni eran de nuestros esposos? Pero hoy nosotros debemos entender que cuando la provisión de un padre terrenal se acabe, entonces Dios va a salir al encuentro y nos va a dar esa agua como la que le dio a Agar. Y nosotras ya no más mendigarle a un hombre terrenal, ya no más. Dios hoy quiere, hermana, que tú sepas que Él va a ser el padre que eduque a tus hijos, el padre que guía a tus hijos, el padre que enseña a tus hijos. No necesitan otro padre. Por ahora no lo necesitan, porque nosotros como humanos somos imperfectos. Pero hay un Padre celestial que es perfecto y de ahí es a donde nosotros vamos a acudir. Yo quiero terminar. A mí me sorprendió saber que Ismael fuera educado por Dios. Eso fue impresionante y decir, si no había quien más habitara el desierto, hermanas, ¿quién fue? En verdad nos deja pensando la historia. ¿Quién fue, hermanas? ¿Quién fue ese padre que le enseñó a este chico, a este muchacho, el que fuera un tirador de arco? ¿Quién fue? Sino que un Padre celestial que jamás le abandonó, que Él cumple su promesa. Y bueno, vamos a terminar con Salmos 27 del 10 al 14 y dice la escritura, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes, te dice el Señor. Hoy ten confianza en Dios, porque Él es tu esposo celestial, el Padre de tus hijos. Y con esto terminamos, hermanas, que nos miran por YouTube. Vamos a terminar con una oración. Espero puedan prender sus camaritas para que podamos hacer una oración y pasemos a las preguntas. Estas preguntas no serán grabadas y a todos invitarles a que vean las enseñanzas de Sugel Michelén, este pastor que nos da 37 enseñanzas, de moldeando el carácter de los hijos, que son la base bíblica
para que nosotras podamos entender estas enseñanzas que vamos a tener. Hoy yo te mostré a manera de introducción todo lo que vamos a aprender aquí en estos talleres y además, bueno, en los talleres, en los siguientes talleres, bueno, vamos a ir participando conforme se desarrolle el tema. Hoy fue a manera de introducción, pero bueno, vamos a ver más adelante que vamos a poder interactuar más. Y pues yo les pido, hermanas, que están conectadas, puedan prender su camarita. Puedan prender su camarita y terminamos con una oración. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque tu enseñanza ha sido maravillosa. Yo espero, Señor, que haya llegado a los corazones de las hermanas y hoy entiendan, Padre, que solamente tú eres el esposo celestial que necesitamos. Y hoy entendemos, Señor, que solamente nuestros hijos por ahora solamente necesitan de ti, aun cuando los padres regresen, aun cuando esos papitos terrenales regresen a casa. Nosotras sabemos que nosotras vamos a seguir dependiendo de ti, Padre. Hoy te damos gracias por tu bella enseñanza, por esta enseñanza que nos dejas grabada en tu palabra, donde nos das esa confianza de decir, tú nos vas a recoger del desierto más temible, Señor. De ahí tú vas a tener piedad de nosotras y de nuestros hijos. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Las esperamos en la siguiente enseñanza. A los que nos ven por YouTube, bendiciones.